Vamos a ver qué nos dice el teorema del resto y lo vamos a ir interpretando juntos para terminar viendo un ejercicio de aplicación, que es lo que más nos puede interesar, ¿vale? Mirad, el teorema del resto lo que nos dice es que el valor numérico de un polinomio P de X, valor numérico, claro, una de las claves está, es un teorema muy sencillico, pero si yo no sé interpretar o no sé, me fallan algunos conceptos, ya tengo un problema, porque me dice, el valor numérico de un polinomio P de X para o en X igual a A coincide con el resto, o sea, coincide, ¿qué quiere decir? Que es igual al resto de P de X entre X menos A. Eso me dice el teorema del resto. ¿Qué es el valor numérico de un polinomio para X igual a A? El valor numérico es el valor que nos da el polinomio cuando X toma este valor. Por ejemplo, si yo tengo aquí este polinomio P de X, ¿cuál es el valor numérico en X igual a 1? Pues el valor numérico en mi caso será P de 1, así se dice. ¿Qué valor numérico? Pues sustituyo donde pone X, pongo el valor, esto es aquí, AC de A, ¿verdad? Y sería 1 al cuadrado menos 1 más 1, que es igual a 1. Tenemos la primera parte de lo que me dice el teorema del resto, y es que el valor numérico de P de X para X igual a A o en X igual a A, o sea, en X igual a 1, que me ha dado 1, dice que ese valor coincide con el resto de hacer esta división. Pues vamos a hacer la división y comprobamos que es verdad. ¿Cómo puedo dividir ese polinomio, este polinomio entre X menos A, que sería en este caso, fijaros, si X vale 1, sería entre X menos 1, o sea, el signo contrario. ¿Cómo podemos dividir eso? Nosotros deberíamos saber ya al menos dos formas. Mediante Ruffini, ¿vale? O directamente una división de polinomios tal cual. La vamos a hacer como una división de polinomios tal cual. Fijaros, esto aquí cabe a X, X por X, X cuadrado, X por menos 1, menos X, restábamos. 0, menos 1, menos 1, menos 1 más 1, 0. 1 menos 0, 1. ¿Podemos seguir dividiendo? No, porque el grado del resto ya es inferior, ¿vale?, al del divisor. Como es inferior ya hemos terminado, y como hemos terminado este 1, que es el resto. Y precisamente es lo que me dice el teorema del resto, que el valor de sustituir en mi polinomio este 1, ha dado 1, coincide con el valor del resto de dividir el polinomio entre X menos 1. Pues vemos que es cierto. ¿Vale? Ese es el concepto básico del teorema del resto. Mirad, el trasfondo que hay detrás de este ejercicio, uno de los datos clave, fijaros, no es ni el polinomio ni este dato numérico. El dato clave en este caso está en la palabra divisible, porque me está aportando un dato numérico con esa palabra. Que sea divisible, ¿qué quiere decir? Que cuando yo divida, vamos a suponer que a esto lo llamo Q de X, eso quiere decir que cuando yo divida P de X entre Q de X, mi resto, ¿cuánto va a valer? 0. Pues aquí está la clave de este ejercicio. Eso quiere decir que mi resto va a valer 0. Si yo no soy capaz de interpretar ese dato numérico que me está dando de esta forma, mi ejercicio ya prácticamente ha muerto al principio. Sin embargo, si yo soy capaz de interpretar eso y saber la palabra clave que es divisible, a partir de aquí yo puedo hacer este ejercicio al menos de un par de formas. Una es por lo que lo estamos haciendo, que es aplicando el teorema del resto, pero ni siquiera es imprescindible el teorema del resto. Si yo tengo que este concepto claro, pues ¿qué puedo hacer? Pues hago mi división
Por ejemplo, mediante la caja hago la división, obtengo un resto, y cuando obtenga ese resto, que lo voy a tener en función del parámetro m, ¿a qué igualo? A 0. ¿Por qué? Porque sé que el resto tiene que valer 0, y despejo m, y ya lo tendríamos. Pero yo la división la puedo hacer también ¿de qué otra forma? Por la regla de Ruffini, que es como la voy a hacer yo. Y recordamos, ¿cómo se hacía una división de un polinomio entre un binomio? Esa es la condición para poder aplicar Ruffini. Pues era simplemente, acordaros, poníamos los coeficientes del polinomio, y ahora aquí poníamos el término que hubiera en el binomio con el signo cambiado. O sea, aquí yo pongo 3 y aplico Ruffini. Bajamos este término, 3 por 1, 3, menos 3 más 3, 0, 3 por 0, 0, recordad que multiplicamos y aquí se suma, m más 0, m, 3 por m, 3m, y aquí daría menos 1 más 3m. Y yo tengo que saber que este último término, siempre cuando yo aplico Ruffini para dividir, ¿qué representa? Esto representa siempre el resto. Y esta parte de aquí, añadiendo que esto es término, en este caso sin x, término con x cuadrado, o sea, esto sería realmente algo así. Esto representa el cociente, pero a mí me interesa esta parte, que es el resto, que sabemos cuánto debe valer 0, porque me dice que es divisible. Por tanto, yo digo, como menos 1 más 3m tiene que valer 0, pues despejamos y decimos 3m es igual a 1, m es igual a 1/3. Pero a mí me interesaba aquí aplicar el teorema del resto, que creo que si cabe puede ser más directo que hacerlo así. Oye, Sergio, ¿por qué? Porque ¿qué me dice el teorema del resto? Me dice que el valor numérico de este polinomio, sustituyendo este valor, ¿vale? Sustituyendo este valor, me dice, esto sería x menos 3, lo mismo que decir el valor numérico de este polinomio en x igual a 3. Cuidado con eso, con el signo, ¿vale? Porque aquí para dividir se le cambia el signo. Entonces, el teorema del resto lo que me dice, perdón, es que el valor numérico de este polinomio en este numerito coincide con el resto. Pues yo digo, vale, pues ¿cuánto vale entonces p de 3? Sustituimos allí, decimos 3 al cubo, fijaros que va a ser bastante más rápido, más m por 3, fijaros, donde pone x pongo 3, estoy calculando el valor numérico. Claro, os suena raro porque no voy a obtener un valor, lo voy a obtener en función de m, pero eso no es un problema. Digo, vale, luego p de 3, el valor numérico del polinomio cuando x vale 3, es igual, esto es 27 y esto es 27. O visto más fácil, 3 al cubo y esto es 3 al cubo. 3 al cubo menos 3 al cubo es 0. Luego me queda 3m menos 1. Ese es el valor numérico del polinomio. Y el valor numérico de este polinomio me dice el teorema del resto que ¿con qué coincide? Con el resto de esta división. Y el resto de esta división, por el concepto de que es divisible, sabemos que tiene que ser igual a 0. Y de aquí despejamos, y como no puede ser de otra forma, llegamos a que m es igual a 1/3, como hemos obtenido de esta forma. Esto ha sido todo y hasta una nueva sesión. Chao.